En el artículo 22 de nuestro principal texto punitivo relacionan las causas que dan lugar a la agravación del delito por utilización de un plus de violencia que asegura el hecho, crea indefensión en la víctima o le produce mayores sufrimientos, como son las más agravantes de alevosía, discriminación ideológica, abuso de superior, ensañamiento, que consiste en aumentar deliberadamente e inhumanamente el sufrimiento de la víctima, causándole padecimientos innecesarios para la ejecución del delito, agravación en la que el delincuente motiva el sufrimiento de la víctima por puro placer, sin que estos actos violentos tengan que ser necesarios para consumar la acción delictiva. Nos parece relevante citar la violencia contra personas indefensas, menores o incapaces, la que se refleja en la alevosía, castigándose como un asesinato, lo que es homicidio, al ser más fácil la comisión de la muerte, precisamente por el carácter indefenso del sujeto pasivo. La violencia está desgraciadamente presente en la vida de una sociedad, aunque la tengamos como civilización avanzada, que a lo que en muchos aspectos, pero en respecto de bienes o valores esenciales, todavía queda mucho por hacer. Si en todos los que estamos de alguna manera implicados en la medida de nuestras posibilidades, con una acción decidida de Estado dirigida a dar nivel cultural de respeto a estos valores esenciales, algo se habrá conseguido. Delitos violentos que podríamos llamar clásicos son los homicidios y asesinatos, la agresión sexual, que es siempre con violencia o intimidación. Con la violencia no podemos ser transigentes, hay que utilizar todas las vías legales para rebajar sus índices de frecuencia y para, desde otro punto de vista, usan las vías legales para dar mayor satisfacción posible a aquellos que han sido víctimas de la misma, con asistencia pública de todo tipo y con el consuelo de que se ha hecho justicia con la persona que ha cometido el delito violento. La violencia en el fútbol es casi tan antigua como el deporte mismo. Sus orígenes se remontan a los encuentros de fútbol de carnaval durante la Edad Media, los cuales se caracterizaban por no tener reglas y el uso desmedido de la violencia. En 1314 se realizó la primera prohibición de este deporte para evitar la creciente ola de violencia que producía. La primera aparición de la violencia en el fútbol moderno de 1863 en adelante ocurrió en 1885, cuando un encuentro entre los equipos ingleses de Preston North End y Aston Villa terminó con una brutal pelea entre los jugadores de ambos equipos. Los grupos violentos de una hinchada reciben varios nombres, pero se destacan algunos como barras bravas, hooligan o ultras. En América del Sur, uno de los países ha sido más afectado por la violencia es Argentina, que a lo largo de su historia ha tenido más de 220 muertes relacionadas con incidentes en campos de fútbol y sus alrededores. En Italia, la violencia relacionada con el fútbol va aún más lejos. Los denominados ultra italianos se caracterizan por insultos racistas e incluso por la fabricación de un armamento para las batallas que efectúan antes y durante y después de los encuentros. La violencia en el fútbol ha generado cosas aún peores, tal como lo fue la denominada Guerra del Fútbol. Dicho conflicto fue agudizado por la serie de encuentros que disputaron las selecciones de fútbol de El Salvador y Honduras. Dichos encuentros eran válidos para la clasificación de la Copa Mundial de Fútbol de 1970, al disputarse en México. Para evitar estos males del fútbol, la FIFA promueve una campaña llamada Fair Play o Juego Limpio, la cual invita a los participantes de este deporte a mostrar valores que hacen crecer al fútbol. Anualmente, el mismo organismo entrega uno o más premios a personas, clubes, asociaciones o entidades de cualquier tipo que transmitan los valores de Fair Play. Contra la violencia, tolerancia cero. La verdadera civilización es aquella en que todo el mundo da a todos los demás todos los derechos que reclama para sí mismo. Robert G. Ingersoll, 1833-1899, político estadounidense.